vamos a empezar a estudiar al tejido conectivo, que también lo llamamos tejido conjuntivo. En principio vamos a definir un esquema de estudio de todos los tejidos conectivos que es útil para cualquiera de todos ellos, y después vamos a empezar a dar algunos detalles y las funciones más características, como así también la clasificación del tejido conectivo. Como ya hemos visto, en casi todos los temas empezamos dando alguna clasificación del tejido en particular o lo que fuera. Es una herramienta de clasificación que nos permite ir estudiando un tema en partes, pero recordemos que siempre las clasificaciones son artificiales, están hechas por las personas que han estudiado, que han investigado esas cuestiones. En particular, ahora vamos a hablar del tejido conectivo, que es uno de los 4 tejidos básicos, que como sabemos, los 4 tejidos básicos o fundamentales son el epitelial, el conjuntivo, el muscular y el nervioso. El tejido conjuntivo se define por criterios estructurales, que son la abundancia de la matriz extracelular y la presencia, obviamente, de células. De esa manera vamos a empezar a esquematizarlo diciendo que el tejido conectivo se puede estudiar como un conjunto de células que están inmersas en una matriz extracelular, ¿sí? En los casos de los tejidos conectivos, esa matriz es súper importante a nivel funcional, más allá de que sea en general abundante. Por ejemplo, la sangre es un ejemplo de tejido conectivo. El tejido óseo también es un ejemplo de tejido conectivo. Si uno no sabe mucho del tema, como nosotros que estamos empezando a abordarlo, pensaría que la sangre y el tejido óseo son 2 tejidos que no tienen nada que ver. Sin embargo, lo que podemos ver en este caso es que tanto la matriz o la sustancia extracelular del tejido conectivo es lo que le da la principal función de sostén mecánico al tejido óseo, porque es una matriz sólida y mineralizada. En el caso de la sangre, la sustancia extracelular, que se va a llamar plasma, también le da características específicas al tejido sangre, ya que la sangre, si no es líquida, no puede cumplir las funciones que normalmente desempeña. Entonces, recalcamos la importancia funcional de la sustancia extracelular o matriz extracelular de los tejidos conectivos. Vamos a abordar en primer lugar una clasificación, si la cámara me acompaña. La clasificación que se va a usar del tejido conectivo tiene como varios criterios medio superpuestos. Se habla, por ejemplo, de tejidos conectivos embrionarios, que son los que se encuentran en el embrión y en el feto, pero luego en el adulto aparecen en cantidades muy escasas. Después está el tejido conectivo del adulto. A estos les vamos a prestar más atención. Y dentro del tejido conectivo del adulto vamos a encontrar al tejido conectivo común y a los tejidos conectivos especializados. Los tejidos conectivos embrionarios son el tejido mesenquimático y el tejido conectivo mucoide. El tejido conectivo mesenquimático es muy importante en el embrión porque tiene un grado de diferenciación muy bajo, lo que le permite diferenciarse a cualquiera de los otros tejidos conectivos
de ese cuerpo que se está formando en ese embrión o feto, ¿sí? ¿Qué quiere decir diferenciación? ¿Qué quiere decir que un tejido está muy diferenciado o muy indiferenciado? Como ya hemos visto, tenemos que pensar o recordar que un individuo se forma a partir de una sola célula que va haciendo mitosis. Entonces, el ADN, en principio, es similar en todas las células. Sin embargo, cada célula va a ir expresando distintas proteínas en unos tejidos y en otros no, de forma de irse diferenciando, ¿sí? Este tejido mesenquimático es un tejido que ya está comprometido a ser tejido conectivo, pero está suficientemente indiferenciado como para poder originar cualquiera de todos los tejidos conectivos del cuerpo. En el cuerpo del adulto quedan algunas células de tejido conectivo mesenquimático y son muy importantes desde el punto de vista clínico porque se piensa que a partir de ellas se pueden generar estrategias para tratar ciertas enfermedades, como leucemias, por ejemplo, y son las famosas células madre o células troncales. Bien, mucho más que esto lo vamos a decir del tejido mesenquimático. El tejido conectivo mucoide es un tejido conectivo que en el embrión y el feto se encuentran en pocos lugares, pero que es un tejido que tiene una textura, una consistencia muy blanda. Es, por ejemplo, el que se encuentra dentro del cordón umbilical, entre la cobertura que tiene el cordón y los vasos sanguíneos que contiene. Tampoco vamos a hablar mucho más de eso. Sí vamos a hablar mucho en esta clase, y a partir de ahora lo vamos a nombrar en todas las clases, al tejido conectivo común. El tejido conectivo se llama común porque aparece en casi todos los órganos, ¿sí? Y tiene dos fracciones, o dos, mejor dicho, dos formas, que son el tejido conectivo denso y el tejido conectivo laxo. Estos nombres de denso y laxo vienen de la consistencia mecánica, de la textura que tienen estos tejidos. El tejido conectivo denso es fuerte, es bastante sólido, ¿sí? Y sirve para generar sostén mecánico en ciertos órganos, o en la mayoría de los órganos. En cambio, el tejido conectivo laxo es un tejido mucho más blando, que tiene mucha mayor cantidad de agua, que está retenida, ahora vamos a hablar de eso en un rato, ¿sí? El tejido conectivo laxo está más especializado en permitir la difusión de sustancias, ¿sí? Entonces va a cumplir una función de sostén, pero no de sostén mecánico, sino de sostén metabólico. Va a permitir nutrir a ciertas células y a otros tejidos que se encuentran pegados al tejido conectivo laxo. Los tejidos conectivos especializados son 6. Acá, el esquema típico de células y matriz, en algunos casos nos va a costar un poquito más encontrarlo, pero también se lo podemos encontrar. Lo que pasa es que acá, en estos tejidos especializados, hay funciones más específicas que se van a estar cumpliendo. Y ellos son la sangre, el tejido hematopoyético, el tejido linfático, el tejido adiposo, el tejido cartilaginoso y el tejido óseo, ¿sí? Cada uno de estos tejidos tienen funciones mucho más específicas que estos, que son los comunes, pero también vamos a tratar de, con más o menos facilidad, explicarlos, analizarlos, usando el esquema de células y matriz extracelular. Es decir, ¿cómo voy a describir a cualquiera de estos 8 tejidos, conectivo laxo, denso o cualquiera de los 6 especializados? Viendo qué células hay y cómo se disponen, qué componentes tiene la matriz extracelular y cómo se disponen esos componentes.
Como decíamos hace un rato, una de las características o de las funciones características del tejido conectivo es la de sostén. Pero cuando uno habla de sostén, puede hablar de sostén mecánico, que es algo que se visualiza fácilmente cuando uno habla del tejido óseo o del tejido cartilaginoso, porque forma piezas rígidas, fuertes, que protegen o que dan inserción a los músculos para las palancas. Eso es el sostén mecánico que dan las piezas formadas principalmente por tejido conectivo, como los huesos que tienen tejido óseo o las piezas de cartílago que tienen tejido cartilaginoso. Pero por otro lado, también hablamos de sostén metabólico o nutricional. Por ejemplo, como vimos la semana pasada, el tejido conectivo laxo nutre al tejido epitelial. Si consideramos que esta es la membrana basal del epitelio, y cada una de estas figuritas es una célula epitelial, ya dijimos que, o ya sabemos, que el tejido epitelial no tiene vasos sanguíneos. Sin embargo, cualquiera de estas células va a requerir ciertas moléculas, ciertos nutrientes para cumplir su función. ¿Cómo sobrevive el tejido epitelial sin tener vasos sanguíneos? Gracias a que subyacente a todos los tejidos epiteliales hay tejido conectivo. En general, ese tejido conectivo es laxo. En el tejido conectivo laxo voy a tener vasos sanguíneos muy permeables, que son los famosos capilares sanguíneos. Dentro del capilar voy a tener a los glóbulos rojos, por ejemplo, y sustancias disueltas en el plasma, por ejemplo, una molécula de glucosa. Esa molécula, para poder satisfacer las necesidades del epitelio, va a escaparse del vaso sanguíneo, atravesando la pared, difundir en la matriz de ese tejido conectivo laxo, atravesar la membrana basal del epitelio y recién ahí tiene acceso a las células. ¿Sí? Acá pusimos este ejemplo para relacionar algo que ya vimos la semana pasada con algo que es un poco más nuevo, propio de este tema. ¿De acuerdo? Otra característica de los tejidos conectivos es que en general están interconectados, ¿sí? Forman una unidad, un único medio que se llama medio interno del cuerpo. Eso lo comentamos la otra semana cuando poníamos de ejemplo si para conocer la concentración de glucosa en sangre de un paciente hace falta sacarle sangre de todas las venas del cuerpo para ver región por región, o si alcanza con una sola muestra de sangre venosa para conocer la composición de esa sangre. Eso lo da esta característica de medio interno. El medio interno está formado por los tejidos conectivos del cuerpo. De esta forma, los tejidos conectivos nunca van a estar directamente en contacto con el medio externo, sino que siempre va a haber una barrera entre el medio interno y el medio externo, que es un revestimiento de tejido epitelial. Ahora sí vamos a empezar a describir a nuestros tejidos conectivos comunes, que son el tejido conectivo laxo y el tejido conectivo denso. Como decíamos, los componentes típicos del tejido conectivo son las células y la matriz extracelular. Las células pueden ser de distintos tipos o de pocos tipos. Eso iremos viendo tejido por tejido. La matriz extracelular generalmente tiene dos componentes que son las fibras y la sustancia fundamental. ¿Sí? A la sustancia fundamental también se la llama matriz amorfa en algunos libros, como el que nosotros recomendamos, el Génesis. ¿Sí? Entonces, vamos a ir describiendo cada uno de los componentes. ¿Qué son las fibras?
Ya dijimos que esa palabra es bastante ambigua porque tiene distintos significados. Yo puedo hablar de fibra muscular, de fibra nerviosa, de fibra del tejido conectivo. Bien, en este caso, las fibras del tejido conectivo son estructuras formadas por proteínas extracelulares, ¿sí? Que a su vez pueden ser de tres tipos. Las fibras de colágeno, las fibras reticulares y las fibras elásticas, ¿sí? Todas ellas son proteínas y vamos a ir diciendo un poquito de cada una como para tener una idea. ¿Y qué es la sustancia fundamental? Que es el relleno o la sustancia que no es ni célula ni fibra. Todo ese relleno, esta sustancia fundamental, es un gel. Un gel es un sistema material que tiene un poco de comportamiento de líquido y un poco de comportamiento de sólido. Ejemplo, la gelatina que se usa como postre, ¿sí? O un flan, o el gel que se usaba para peinarse, ¿sí? Esos sistemas, cuando uno los prepara, ¿cuál es el componente principal? Y si uno prepara una gelatina, y por ahí con 7 gramos de gelatina y 1 litro de agua, puede preparar 1 litro de gelatina. ¿Cuál es el componente más abundante? El agua, mucho más del 90%. Sin embargo, uno puede desmoldar esa gelatina y va a mantener su forma, ¿sí? Eso es un poco de carácter sólido, ¿de acuerdo? Pero en ciertas condiciones, esa gelatina puede empezar a fluir lentamente, o sea que también tiene un carácter de líquido. Bien, esto en el caso de los geles biológicos, el componente principal es agua. Esa agua no está ni tan libre como en el agua líquida, ni tan fija como en el agua sólida, el hielo. Esto se logra porque hay una estructura tridimensional en todo el espacio que de alguna manera, ahora vamos a explicar un poco, retiene a estas moléculas de agua, ¿sí? La cantidad de sustancia fundamental es lo que le permite a ese tejido que otras sustancias difundan en el tejido conectivo. Entonces, en un tejido conectivo como el laxo, la sustancia fundamental va a ser muy abundante porque decíamos que una de las funciones que cumple es permitir la difusión de moléculas o iones. Bien. Como siempre, vamos a ir mezclando la parte teórica, la descripción teórica de un tejido o estructura con el aspecto al microscopio óptico. Y ahora nos vamos para unas fotos que tenemos preparadas. Ahora vamos a describir un poco al tejido conectivo laxo y al tejido conectivo denso. Como decíamos, el tejido conectivo denso y el tejido conectivo laxo se encuentran en prácticamente todos los órganos, cumpliendo cada uno su función, uno más de sostén mecánico y el otro permitiendo la difusión de sustancias. Ambos están formados por los 3 componentes típicos de los tejidos conectivos, es decir, ambos van a tener células, van a tener fibras y van a tener sustancia fundamental. Lo que vamos a hacer es estudiarlos un poco por comparación. Como decíamos, el tejido conectivo denso es un tejido conectivo mecánicamente fuerte. Por ejemplo, es el que se encuentra en la dermis de la piel, ¿sí? Acuérdense, o no sé si lo saben, que a partir de la piel de los animales, con ciertos procesos que se llaman curtiembre, se fabrica industrialmente un material que es el cuero. El cuero es muy resistente como material, habrán visto zapatillas, tapizados, carteras, todas esas cosas que se hacen, es gracias a que el material originalmente tiene una característica de fortaleza mecánica. Esa fortaleza está en el tejido conectivo denso, ¿sí? Y de ahí viene
que después se puede usar para producir materiales industriales. En ambos tejidos hay células. Bien, en el tejido conectivo denso las células son escasas. Y además son de un solo tipo, generalmente, que es el fibroblasto. Esta célula es muy interesante de estudiar en el contexto del tejido conectivo. En el tejido conectivo laxo, las células son muy abundantes y son de distintos tipos. Bien. Las fibras, que son las proteínas extracelulares, son las que dan la característica mecánica del tejido. De esta forma, las fibras van a ser más gruesas y abundantes en el tejido conectivo denso, mientras que las fibras van a ser delgadas y escasas en el tejido conectivo laxo. La sustancia fundamental es la parte del tejido conectivo que permite la difusión de moléculas, porque era como una especie de gel blando. Entonces, ¿dónde se les ocurre que va a ser más abundante? ¿En el tejido conectivo laxo o en el tejido conectivo denso? Entonces, la sustancia fundamental es escasa en el tejido conectivo denso y abundante en el laxo. Bien, este cuadro es bastante importante para nosotros. Y esto que estamos viendo, lo estamos explicando ahora, no lo vamos a volver a explicar, pero lo vamos a usar clase a clase cuando estudiemos al estómago, al pulmón, a las articulaciones, a cualquier órgano que venga de acá en adelante. Por lo tanto, es algo para ir integrando y fijando entre sus conocimientos. ¿Qué nos interesa ahora? Como siempre, matizamos un poco de descripciones teóricas con cómo se ven estas estructuras al microscopio óptico. De esta manera vamos a trabajar en esta parte con dos fotos. Una es de un preparado nuestro de la cátedra con un cierto aumento y otra que es de un atlas, de un libro. Bueno, como se ve en esta proyección, esta foto tiene distintas cosas. Tiene tres sectores bien diferenciados. Hay un tejido epitelial, un tejido conectivo laxo y un tejido conectivo denso. Entonces lo que vamos a ir haciendo es, con los conceptos que ya adquirimos en las primeras clases, tratar de distinguir en este preparado cuál es el tejido epitelial, cuál sería el tejido conectivo laxo y el denso. Lo más fácil de ver, como decíamos siempre en un preparado histológico, son los núcleos de las células. Y eso nos va a guiar en un preparado que se vea bastante basófilo, con muchas células, con muchos núcleos cerca, para decir que estas dos regiones son del tejido epitelial. En particular, son estructuras que contienen luces, son conductos. ¿De acuerdo? Bueno, por eso no hay mucha complicación. Ahora lo que nos queda definir es, del resto de la foto, cuál es el tejido conectivo laxo y cuál es el tejido conectivo denso. Teniendo en cuenta el cuadro que vimos hace un rato, y lo que ya conocemos y algunas cosas que tenemos que explicar, vamos a ir tratando de descifrar o diagnosticar si esto es el tejido laxo o el denso y si esto es el tejido laxo o el denso. Con respecto a las células, para un caso dijimos que eran de un solo tipo y escasas. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Pocos núcleos y con la misma morfología. Entonces, en esta parte del tejido, los núcleos están bastante separados entre sí y tienen forma muy parecida. Mientras que en esta parte
mientras que en estas partes del tejido se pueden distinguir núcleos de distintas formas. Por ejemplo, estos son más poliédricos, circulares, ovalados, más alargados, más redondeados, ¿sí? Lo que indica que hay distintos tipos de células. Además, estos núcleos entre sí están mucho más cerca que lo que están estos acá. Eso con respecto a las células. Recuerden que un dato muy importante de las células es la forma y ubicación del núcleo. Más allá de decir, como comentamos muchas veces, ¿el núcleo es basófilo? Sí, todos los núcleos son basófilos. Lo que me interesa como dato para una descripción es la forma que tiene el núcleo y la ubicación dentro de la célula. Cuando pueda determinarla, es un dato mucho más sustancioso que hablar solamente de que es basófilo o qué color tiene. Ahora, ¿cómo voy a buscar a las fibras en un preparado de tejido conectivo? Bueno, ya les voy a ir comentando que, aunque hay distintos tipos de fibras, la fibra que más fácilmente se detecta en los preparados histológicos es la fibra de colágeno. En particular, de colágeno de tipo 1, ya veremos más adelante que hay distintos tipos. ¿Cómo esperan que se tiña una proteína extracelular o intracelular? La coloración típica para las proteínas es eosinófila. Entonces, vamos a ver estructuras onduladas, más delgadas y escasas acá, más gruesas y concentradas en este tejido conectivo. Fíjense algo que me interesa decir. Si podés hacer zoom, por favor. Gracias. Esta, por ejemplo, es una fibra de colágeno que empieza acá, hace esta ondulación y termina ahí. Quiero que presten atención al tamaño relativo entre esta fibra y estos núcleos. ¿Cuántas moléculas de colágeno piensan que habrá en esta fibra de colágeno? ¿Por qué digo esto? Porque a veces, tal vez por la forma con que uno describe a las fibras de colágeno, que dice la fibra de colágeno es una proteína, capaz que alguien cree que es una única molécula de proteína. Y eso recuerden que es imposible ver al microscopio óptico una molécula de algo, por más que sea de proteína o de la sustancia que se nos ocurre. Entonces, las fibras de colágeno gruesas del tejido conectivo denso o delgadas en el tejido conectivo laxo siempre son estructuras formadas por muchísimas moléculas de proteína, ¿sí? Y en este caso se van a ver eosinófilas. Ya con esto tenemos dos pistas, porque de los tres componentes del tejido conectivo común vimos las células y las fibras. Ahora lo que nos queda es diagnosticar o identificar a la sustancia fundamental. Bien, ¿cuál es el asunto acá? Dijimos por un lado que la sustancia fundamental era el relleno que hay entre las células y las fibras, tanto en el laxo como en el denso. Y la pregunta es, ¿con qué coloración vamos a buscar a la sustancia fundamental? Si bien todavía no hablamos de la composición molecular de la sustancia fundamental, sí podemos decir que son moléculas que forman una red tridimensional en el tejido que tienen muchísima afinidad por el agua. Por esta alta afinidad por el agua que tienen, es que pueden darle fijación al agua, y el agua va a permitir la difusión de sustancias, pero no va a tener tanta libertad como si el agua fuera perfectamente líquida. Eso hace que tanta afinidad por el agua tiene la consecuencia de que cuando uno hace el preparado histológico para obtener esta foto, o lo que yo quiera ver al microscopio, durante la preparación histológica, en los primeros pasos, que recuerdan que era la fijación con una solución acuosa de formol, y luego en el tren de deshidratación los primeros pasos eran principalmente agua, la sustancia fundamental se disuelve y se pierde del preparado.
Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿cómo voy a buscar a la sustancia fundamental? Como espacios en blanco. Ya en la primera clase dijimos que un espacio en blanco en un preparado histológico, como este, como este o como este, podía significar, podía estar representando distintas cosas de un tejido. Bueno, en el caso de la sustancia fundamental, lo que ocurre es que la sustancia fundamental se pierde durante la preparación histológica. Se ve espacio en blanco porque donde estaba no hay sustancia en el preparado histológico final. En esta foto es relativamente fácil de discriminar las zonas donde el tejido conectivo es denso y donde el tejido conectivo es laxo. Uno se tienta de buscar un límite entre uno y otro. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver en la foto de al lado, que tiene más aumento y es de un preparado nuestro, por ahí la coloración ya no es tan hermosa como se ve acá. En esta foto también tenemos tejido conectivo laxo y tejido conectivo denso. Ahora, ¿alguno podría decirme en qué zona específica está el tejido conectivo denso y el tejido conectivo laxo? Bueno, ahí ya vamos a tener alguna dificultad. Estas que se ven con gran aumento acá son las fibras de colágeno. Fíjense que algunas son muy grandes, están en distintas direcciones, eso es muy interesante, ahora vamos a profundizarlo un poco. Hay fibras de colágeno en distintas direcciones, entonces el plano de corte, algunas las cortan longitudinalmente, otras en forma transversal, otras en forma más oblicua, eso lo irán viendo en distintas fotos o si tenemos suerte más adelante en los preparados histológicos de laboratorio. Acá hay muchos núcleos, ¿sí? Pero lo que no se ve fácilmente es una frontera, un límite en el que uno puede distinguir desde acá para acá es laxo y desde acá para acá es denso. Bien, y esto también es una dificultad, pero es un concepto muy importante. Lo que nosotros explicamos en este cuadro sobre tejido conectivo laxo y tejido conectivo denso son dos extremos que no voy a decir que son extremos teóricos porque en algunos órganos podemos encontrar un tejido conectivo laxo que cumpla esta definición y un tejido conectivo denso que cumpla con estas características. Pero hay muchos tejidos conectivos que tienen una composición intermedia y no es tan fácil decir es laxo o es denso o es de composición intermedia. Uno va al libro y el libro ni siquiera se juega, el libro dice tal estructura está formada por tejido conectivo. Bien, en eso tampoco hay que preocuparse demasiado si a uno le cuesta encajar un determinado tejido conectivo en alguno de estos grupos. Tenemos que saber que además de estos dos extremos existe toda una graduación, ¿sí?, de distinta densidad. Para empezarlo a enseñar, nosotros recurrimos a estos dos extremos de esa escala, pero nos podemos encontrar con cualquier punto intermedio, en cualquier orden. Otra cuestión es que los tejidos conectivos densos se encuentran clasificados en dos grupos, y estos son el tejido conectivo denso modelado y el tejido conectivo denso no modelado. ¿Qué es lo que cambia en cada uno? El ordenamiento, la disposición de las fibras de colágeno. Si es tejido conectivo denso, es porque tiene abundantes fibras de colágeno. Ahora, voy a hablar de un tejido conectivo denso modelado cuando las fibras tienen una disposición en el espacio determinado. Por ejemplo, esto es un preparado histológico de tejido conectivo denso modelado. Las fibras de colágeno son tan abundantes y están tan compactadas
que no se distinguen. Veo una matriz, un fondo eosinófilo prácticamente homogéneo. A pesar de las diferencias entre las dos fotos corresponden al mismo órgano. ¿Qué es lo que cambia? Fíjense cómo se ven los núcleos en esta vista, en este corte, cómo se ven los núcleos en esta vista o en este corte. Uno podría, si veo apenas esta foto, yo podría suponer que los núcleos son esféricos, porque veo secciones circulares. Ahora, una sección circular se puede corresponder con una esfera, con un cilindro, con un ovoide. Bien, el asunto es que estos núcleos están en un ordenamiento muy bueno, muy perfecto, digamos, en que son alargados, pero están bien ordenados. Recuerden entonces que esto y esto corresponden al mismo órgano, cortado longitudinalmente, donde veo la vista longitudinal del núcleo, o transversalmente, donde veo las secciones circulares de esos núcleos. Esto es un tendón. Los ejemplos de tejido conectivo denso modelado son el tendón, el ligamento del aparato locomotor y las aponeurosis. Estas tres cosas las pueden buscar en los libros o pueden buscarlas primero en el diccionario de la cátedra. Son cosas que iremos viendo en distintas clases. Los tendones son estructuras de tejido conectivo denso modelado que unen huesos con músculos, dan las inserciones. Los ligamentos de tejido conectivo denso modelado son los ligamentos del aparato locomotor, como los ligamentos de la articulación de la rodilla, ligamentos del hombro, etc. ¿Por qué aclaro? Porque existen otros ligamentos, por ejemplo, formados por peritoneo, que están en el abdomen o en la pelvis, que no tienen nada que ver con esto. Las aponeurosis son membranas muy fuertes que tienen una disposición muy particular de esas fibras de colágeno, en que hay distintas capas, una a continuación de la otra, y en cada capa la disposición de las fibras, la dirección de las fibras, varía aproximadamente en 90 grados. En cada capa las fibras son paralelas, de capa a capa contigua, la dirección cambia casi perfectamente en 90 grados. Eso le da a las aponeurosis una característica que es la transparencia. Son bastante transparentes. ¿A qué se debe? A la interacción de la luz con esta disposición de las fibras de colágeno. ¿Dónde aparecen aponeurosis? Las típicas en las palmas de las manos, en las plantas de los pies y en el abdomen. Son membranas que resisten mucha fuerza, ¿sí? Fíjense que tanto con las palmas de las manos o las plantas de los pies uno puede hacer mucha fuerza, o en el abdomen. Recuerden que los huesos del abdomen son solamente las vértebras y la resistencia mecánica de la pared abdominal está dada por estas aponeurosis. Por favor, vayan buscándolas en el diccionario o en los textos recomendados. En el tejido conectivo denso no modelado, las fibras de colágeno se encuentran en distintas direcciones, ¿sí? Típico la dermis reticular, que es una de las capas de la piel, o las cápsulas de órganos, como la cápsula del hígado, la cápsula del riñón, ¿sí? O las cápsulas de las articulaciones. A uno se le ocurriría decir, bueno, ¿es mejor el tejido conectivo denso modelado que el tejido conectivo denso no modelado? No. Uno es muy ordenado y el otro tiene un ordenamiento en todas direcciones. Cada uno tiene su ventaja. Por ejemplo, en la dermis reticular, la ventaja de tener fibras de colágeno en cualquier dirección es que la piel es fuerte en cualquier dirección. Si hubiera una dirección determinada, uno podría hacer alguna maniobra específica y desarmar esa piel. Esto no ocurre gracias a que las fibras de colágeno están en distintas direcciones. ¿Cómo vemos
las distintas direcciones de las fibras de colágeno, como veíamos hace un rato, en este preparado. Este preparado es de tejido conectivo denso no modelado. Las fibras de colágeno están dispuestas en distintas direcciones. ¿Cómo veo eso? Porque en algunos casos veo la figura muy alargada o cortes más transversales u oblicuos.